por parte de la Universidad de New Orleans. Es profesora egresada por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como muchos de los que están aquí presentes que van a ser el panel de expositores. Igual tenemos a lo que es el máster Maximino Suazo, sobre el cual se está haciendo esta semana, se le está dando lo que es el reconocimiento en la Semana de la Física por su trayectoria y por el aporte que ha brindado a lo que es la carrera. El cual es profesor titular de la UNAM y la pedagógica, con una maestría en enseñanza de la física por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba. Y por último, contamos también con la participación del profesor Francisco Barralaga, el cual es actual coordinador de la maestría en física de la UNAM, profesor titular de la UNAM y UNITEC y máster en física por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ellos son los que van a hacer nuestro panel en lo que es esta sesión, de lo que es esta mesa de ronda. Espero que ninguno de ustedes se sienta cohibido en el sentido del tiempo que vamos a dar para cada uno de la expresión. Cada uno de los actualmente nombrados expositores va a tener lo que es un tiempo de participación, que va a ser de 10 minutos cada uno de ellos. En lo que es la enseñanza de la física en tiempos de confinamiento, se decidió dividir en lo que son bloques y cada uno de los que son presentes va a hablar sobre uno de estos bloques, en el cual el doctor Armando Uceda va a ser el primero en arrancar, el cual nos va a hablar acerca de lo que es la enseñanza virtual. Quiero recordar que cada uno va a tener un tiempo de 10 minutos. Espero no se sientan cohibidos por estos 10 minutos o que se sientan muy, muy apretados con ello. Al igual, al finalizar la participación de cada uno de ellos, cualquiera de los demás expositores tiene el derecho de hacer una pequeña participación, un pequeño aporte sobre lo que comentó su compañero al lado. Entonces, brindo la palabra a lo que es el doctor Armando Uceda, el cual nos va a hablar o va a responder algunas interrogantes sobre lo que es la enseñanza virtual, ya sea cómo ha sido el desempeño, el rol del instructor y el estudiante en esta modalidad, si se ha logrado cumplir con los objetivos en lo que es esta enseñanza en forma virtual, sabiendo lo que es esta pandemia, lo que ha conllevado y cuáles han sido las ventajas y desventajas de la modalidad virtual en la física. Entonces le cedo la palabra al doctor Armando Uceda. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a todos. Qué bueno ver un grupo grande, 54 personas participando en esta reunión. Para mí es un honor, ¿verdad? Soy probablemente el profesor más antiguo en el departamento. Y es un honor estar con ustedes conversando. ¿Qué puedo yo decir de la enseñanza virtual que no hayan aprendido ustedes en el curso más acelerado de su historia? ¿Verdad? Que era como 3, 4 días y a pasar de lo presencial a lo virtual. Ha habido un montón de correos, un montón de blogs, un montón de artículos diciendo que lo que se hizo no es educación a distancia, que no es educación virtual, que no es un montón de cosas de criterios que oigo yo que circulan a nivel internacional. Lo cierto es que lo que hemos hecho nosotros es adaptarnos a una nueva realidad, una circunstancia distinta, y nos saltamos un montón de libros y tratados, ¿verdad?, sobre cómo debería ser la educación bimodal, cómo debería ser la educación virtual, cómo se hace una planificación para trabajar en línea, cómo funciona el tutor, etcétera. Y hemos visto nosotros que en la práctica hemos tenido que diseñar tantos métodos y modelos como profesores sabemos trabajando. Al final, como era de esperarse, la lección aprendida es que si usted está en un sistema físico, termodinámico, social, y usted de repente le trastoca su frecuencia natural de funcionamiento, el sistema va a tener la tendencia a volver a estabilizarse en su frecuencia.
Si usted le produce una perturbación muy grande, el sistema se sale de su situación de equilibrio y puede destruirse. Nunca le había pasado al mundo que le produjesen una perturbación tan grande, ¿verdad? Como la que tenemos ahorita. Y por las circunstancias, las opciones de usar tecnología de información y comunicación se volvieron indispensables. Entonces, la tendencia de usar mucho del modelo presencial y ponerlo en contexto para la educación en línea prevaleció en todo el mundo. Y eso sistémicamente se debe de entender porque el sistema estaba en su apogeo. No es que se cerró y se dijo a partir de mañana todo pasa en línea, sino que la inercia del sistema hizo que se conservara mucho de el corazón del sistema, del núcleo, es la palabra, del núcleo del sistema intacto. Que eso haya sido malo o bueno, no, esa es la realidad. Así se comportan los sistemas, incluyendo los sociales. Eso tiene que ver con la red de creencias educativas que tenemos. Y hay creencias educativas muy arraigadas a nuestra formación, que aunque nos gusta la tecnología y todo, fuimos educados en otro contexto, lo hemos visto funcionando. No es peor que el que tenemos, ni mejor que el que tenemos, porque al final, en todo contexto, el mediador pedagógico, que es el docente, es el que va a hacer que esto tenga éxito o no. Entonces, la lección que hemos aprendido es que sí hubo muchos profesores que únicamente pusieron en PowerPoint, en WhatsApp y todo, y no se desvelaron mucho porque sentían que ellos, no es que no creían en esto, que no tuvieron tiempo de abrazar estas ideas tecnológicas con tiempo, y no es fácil de la noche a la mañana hacerlo. ¿Que lo hicieron mal ellos? No, esto no es de bien o mal. Buscaron el camino que tenían para transitar en esta crisis. ¿Que los que sabían mucho de tecnología lo hicieron bien? No, no, no. Hicieron uso de sus competencias. Se ve entre los instructores del departamento y los profesores, que tenemos más edad, que la adaptación más fácil fue para los instructores. Pero eso tiene su explicación. Si me permiten compartir pantalla con ustedes y abusar un poquito, solo el anfitrión puede compartir pantalla a esta reunión. No vale, aquí ser viajo. Listo, ya puedo compartir. Mire cómo nos tratan usted, Maximino. Esto es intencional. Ay, hombre. Entonces, están desquitando las que les hacíamos cuando eran estudiantes, ¿verdad? Que no compartimos los libros. Entonces, lo que quiero compartirles yo es una sola fotografía que tengo a mano. Creo que esta es. Primero, esta es tomada de un libro en inglés y por eso viene así, la lámina. No la escribo yo. Esto salió el año pasado. Ningún modelo pedagógico teoría. No, los nuevos modelos han venido cambiando lentamente, slowly. Como los colleges y las universidades, ¿verdad? Hacen su aproximación a la enseñanza y al aprendizaje. Pero el micrófono. se puede Tengo que lavar esa olla. tener seguridad que el mayor impacto de los últimos 25 años lo ha dado la ubicuidad de lo digital y la tecnología en línea. Ese es el mayor impacto. Entender ese rol de la tecnología, ¿verdad? Es problemático. Es problemático. Entonces, sin embargo, hay que hacerlo, ¿verdad? Tengo otra lámina como esa de Thomas Kuhn, que dice que esto solo lo hacen los jóvenes y los foráneos. El cambio de paradigma le toca a los jóvenes y a los foráneos.
no es que los mayores y los viejos no lo podemos hacer, pero son más irreverentes los jóvenes porque no tienen los 30, 20 años de compromiso con la ciencia normal de la educación presencial. Eso dice la teoría de los paradigmas. Entonces, el aprendizaje que tengo yo es que el rol del instructor y el estudiante, entendiendo por instructor aquí profesor, o sea, este instructor de laboratorio, profesor, en esta modalidad, en este cambio, ha sufrido realmente, ha presentado un gran reto para ambos, pero la gente ha reaccionado en todo el mundo tratando de dar respuesta, ¿verdad? No es igual educación presencial que educación virtual, ¿verdad? La estrategia pedagógica es distinta y la respuesta es distinta. No pudo de la noche a la mañana, en 3, 4 días, una semana, ningún profesor cambiar su curso a la modalidad virtual, porque eso toma demasiado tiempo. Aún a los que son expertos le toma 3 meses montar un curso para hacer el cambio, no digamos 3, 4 días. Ventajas y desventajas de la modalidad virtual en el campo de la física. Yo les diría, porque el tiempo mío ya se va, depende, ¿ves? Nunca puse el reloj, ya se va a terminar, pero la forma de contestarles es que nosotros vamos a la Sociedad Americana de Física y en el FISPORT están contestadas todas esas preguntas. De repente tengo que mover mi curso de laboratorio en línea, ¿qué tengo que hacer? Y entonces ahí tiene un documento enorme, la Sociedad Americana de Física, donde lo primero que hizo fue consultar expertos, cómo los expertos están moviendo sus laboratorios, qué cosas es posible hacer en el laboratorio, qué cosas no, cómo se puede hacer un fenómeno de conectar datos en la casa. Todas estas ideas, miren, Newton hizo muchos experimentos en su casa, ¿verdad? Y luego una lista de recomendaciones que aparece la Sociedad Americana de Física, no me da tiempo de desarrollarlas todas, pero hay ideas para diseñar un experimento y desarrollar habilidades prácticas que se hacían en el laboratorio, haciéndolo en el entorno casero, pero si usted se pone, entonces no hace nada. Entonces tiene que ver el montón de materiales que hay ya que la Sociedad Americana de Física tiene y que están compartiendo ellos. ¿Cómo se puede analizar y visualizar datos? Hay también acá una serie de ofertas que da la sociedad y hay un webinar que da todos los martes, creo, para todos los profesores. Y obviamente ustedes conocen los FED, conocen el PASCO científico, las FISLET, las simulaciones Viper, laboratorios basados en simulaciones, el Academo, osciloscopio virtual, y hay una lista como de 30 más que la Sociedad Americana de Física ha puesto gratuitamente a disposición de la gente. Entonces, es para física y astronomía. Software hay bastante, hay gratuito, y luego ahí donde hay que necesariamente desarrollar una destreza que requiere la manipulación de un aparato muy particular, obviamente no se puede hacer, ¿verdad? No se puede hacer. Y lo que recomiendan es, pregúntese usted si lo que está haciendo actualmente en los laboratorios, en el sistema presencial, lo puede reproducir. Si usted sabe que no lo puede reproducir, no pierda tiempo, busque en línea a ver quién lo ha hecho. Si no, siga y trate de adecuar sus metas. Hay laboratorios de mecánica, laboratorios de electromagnetismo que ya están trabajados, colección de artículos de la Sociedad Americana de Física, recursos para los estudiantes hay en astronomía, o sea, cosas que se pueden hacer en estos tiempos de pandemia hay un montón. Y que yo le voy a decir una cosa, yo paso pendiente de todo esto, pero la mitad de todas las cosas nunca las he vivido hablar. Pero ha habido una avalancha de información que está circulando. El problema que tienen es que muchos alumnos y profesores no tienen, tienen su escenario mental ubicado en la charla magistral. Y aquí no se puede porque los videos que pasan de 6 minutos, ya EDX mandó una gráfica que dice el alumno se baja de eso en promedio a los 6 minutos, no le aguanta estar 15 minutos viendo un video, solo que venga un examen. Entonces,
no está tan fácil. La respuesta Zoom ha sido muy criticada también. Parece que no es es bueno, pero no sustituir una clase de 5 unidades evaluativas a poner 5 horas a hablar por Zoom. No funciona, no funciona. Eso es lo que les puedo decir yo. Sí les recomendaría a los que tienen suscripción a la Sociedad Americana de Física, ahí está este documento. Creo que lo tenían gratuito también en estos días y ellos tienen un caudal enorme de información. Y hay un chat gratuito los martes. Yo tengo que averiguar la hora exacta. Muchas gracias. Agradezco su participación, doctor. Muy amable con respecto a las palabras que nos acaba de brindar. Para los demás expositores que están aquí, si tienen algún comentario, una pequeña aportación que quieran brindar al tema que acaba de compartirnos el doctor Armando Uceda, se les puede brindar la palabra un pequeño momento. Si hay alguno de los presentes, Máster Maximino, Máster Elizabeth o Máster Barralá, que quieran aportar algo con respecto a lo que dijo el doctor Uceda. En mi caso, dado que yo voy a tener que hablar también, ahí voy a aprovechar para poder... Igualmente yo. Sí. Bueno. Sí. Entonces, tomando esto, continuamos con el segundo bloque sobre lo que es este tema, a la cual continúa la máster Elizabeth Espinosa, la cual va a comentar sobre recursos pedagógicos en la educación virtual, respondiendo preguntas como enseñanza sincrónica, los criterios para planificar actividades, ya sea en educación presencial y virtual, y qué aspectos se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar recursos para educación virtual. Le cedo la palabra a la máster Elizabeth Espinosa. Muchísimas gracias. Un honor para mí estar compartiendo con todos ustedes, tanto con los panelistas como las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, que veo que es un público muy selecto. Y pues muy de acuerdo con lo expresado por el doctor Uceda. Y pues a ese respecto yo quisiera aportar un poquito más relacionado con los recursos de aprendizaje. Pues como decía el doctor Uceda, tenemos una avalancha inmensa de programas, de aplicaciones, de software, tanto de paga como libre, que se usa en PCs, que se usa en los celulares, etcétera, etcétera. Me parece, sin embargo, que cada contexto, cada docente va a ser el responsable de la selección de su mejor equipo o mejor recurso de aprendizaje. Particularmente nosotros en la Universidad Autónoma, siento que tenemos un buen recurso para la programación de nuestras clases. La plataforma Moodle es una de las plataformas que a nivel mundial se ha utilizado mucho. Es una plataforma muy organizada. Sin embargo, es un poco limitada para las partes relacionadas con algunos aspectos de la física. Y entonces ahí está la astucia, la pericia del docente de, por un lado, tener esa plataforma que para nosotros de alguna forma es una herramienta sistemática que nos permite oficializar nuestro trabajo, que nos permite organizarlo de una mejor manera, y por otro lado, hacer uso de herramientas propias de nuestra disciplina que también nos permiten facilitar el aprendizaje para nuestros educandos. Y también un recurso muy importante, por supuesto, para la labor docente que vamos a realizar es el recurso humano. Y el mejor recurso que nosotros tenemos de aprendizaje precisamente son los alumnos, que tal vez no se puede ver como un recurso porque en realidad ellos son el objeto de aprendizaje, pues eso es discutible, pero que no se nos olvide que los alumnos son capaces de hacer muchas cosas independientemente. Y en ese sentido, pues yo creo que debemos aprender a explotar todas las capacidades, todas las habilidades y destrezas que nuestros estudiantes, que nuestros alumnos tienen, a fin de poderles ayudar a desarrollar su aprendizaje individual y ser nosotros compañeros, guías, que es el rol que nos toca asumir en esta oportunidad.
Me gustaría compartir con ustedes algunos, si tal vez Marlon me permitiese compartir la pantalla, solo como para dar algunos ejemplos de actividades que los estudiantes pueden realizar. Tengo, por ejemplo, algunas cositas que los estudiantes perfectamente bien pueden hacer en sus casas. Seguramente Maximino nos ampliará mucho más esta parte, pero recordemos que la naturaleza de la física es una ciencia eminentemente experimental. Independientemente de la situación que nosotros vivamos, lo que nos interesa al enseñar física es comprender los fenómenos naturales. Y si bien es cierto, las simulaciones son muy oportunas y pueden ayudar mucho al aprendizaje, también la observación de la naturaleza guiada por el docente puede traernos mucha riqueza en la educación y es algo que nosotros podemos aprovechar. Es cierto que los estudiantes en su casa no tienen a lo mejor instrumentos sofisticados, aunque actualmente con los celulares vamos a encontrar un montón de aplicaciones, como decía el doctor Euseda, que nos permiten inclusive medir una serie de parámetros físicos de una manera muy sencilla y por supuesto con la precisión que a lo mejor es suficiente para la labor docente a los niveles que nosotros la desarrollamos. Pero los estudiantes en su casa, con los pocos recursos que pueden tener, muchas veces siendo guiados, pueden realizar experimentos. Igual están las simulaciones de las cuales hablaba el doctor Uceda. Es un recurso excelente para nosotros. Sin embargo, yo pienso que las simulaciones tienen que ser utilizadas obviamente con mucha prudencia, porque recordemos que son modelos teóricos que están, que no corresponden exactamente a la naturaleza. Entonces, podemos caer en el error de llegar a una educación que se enfoque demasiado en experimentos virtuales, olvidándonos de la naturaleza, y ese pues sería uno de los posibles errores, podríamos decir, que podríamos cometer, porque recordemos que lo que pretendemos nosotros es entender la naturaleza tal cual, y una de las formas que se ha hecho en física, independientemente de las pandemias y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, es la experimentación. Los estudiantes actuales, a diferencia tal vez de algunos de nosotros, tienen unas habilidades y destrezas en el uso de las herramientas multimedia y, por ejemplo, pueden hacer experimentos, elaborar sus videos, hacer sus explicaciones. Todos estos recursos están a la mano de todos los estudiantes o la mayoría de nuestros estudiantes a nivel universitario, y es importante pues que nosotros los utilicemos y que los también apliquemos en el proceso de enseñanza. Capaz si algunos estudiantes no van a tener la posibilidad de, por ejemplo, utilizar herramientas que están en la web por limitaciones en el internet, etcétera, etcétera. Y entonces ahí también es necesario que los docentes seamos flexibles. Si un estudiante, por ejemplo, no puede utilizar un recurso que está en la web para realizar un mapa mental, perfectamente bien puede realizar un mapa mental a mano, presentar evidencias y todas esas cosas que nosotros hacemos. Hablando de la enseñanza asincrónica y de la enseñanza sincrónica, ¿cómo nosotros podemos balancear los dos tipos de enseñanza en esta nueva modalidad en la cual estamos insertos? Pues yo pienso que en realidad un tipo de enseñanza se puede complementar perfectamente bien con el otro.
En la enseñanza asincrónica es fundamental que nosotros tengamos las habilidades y destrezas de diseñar correctamente los instrumentos con los cuales nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes. En la plataforma virtual, usualmente tendemos a llenar de información a los estudiantes. Sin embargo, hay información importantísima que nunca debemos dejar de colocar en el espacio que tengamos asignado a nuestra asignatura. Y eso es, por supuesto, la programación, las normativas, la calendarización. Y cuando vamos a diseñar una lección, no solamente llenar al estudiante del montón de tareas de una manera inestructurada, sino tratar en la medida de lo posible de dar una estructura a nuestros cursos para que los estudiantes comprendan bien cuál es el proceso que van a llevar a cabo en solitario bajo el acompañamiento nuestro. Por ejemplo, es importantísimo que indiquemos a los estudiantes cada vez que damos una lección, cuál es el propósito de la lección, qué tópicos se van a estudiar, cuáles son las actividades de aprendizaje que ellos van a desarrollar con claridad, igualmente los recursos de aprendizaje, así como cómo les vamos a evaluar esa actividad. Y entonces, de alguna manera, el dar una estructura lógica, organizada y claramente explicada con el lenguaje escrito, dará a nuestros estudiantes una mayor claridad en el proceso que ellos van a desarrollar. Y luego entonces hacer un acompañamiento sincrónico, que en el caso de la física existen un montón de plataformas, como nosotros sabemos, y aparte de eso, herramientas como pizarras y otras que efectivamente nos pueden colaborar. Entonces, en cuanto a la enseñanza sincrónica y asincrónica, yo pienso que se pueden complementar. Uno de las herramientas que mucho usamos para la comunicación con nuestros estudiantes, como saben, son los chats que nos permiten atenderles, que nos permiten ayudarles en las dudas que ocasionalmente los estudiantes tienen. Y en cuanto a los criterios de planificación de forma presencial o de forma virtual, por supuesto, como lo mencionaba el doctor Euseda, que hay muchas variantes. Sin embargo, hay ciertas cosas que no van a cambiar independientemente de la modalidad en la que nosotros desarrollemos nuestra labor. Y una de ellas es el propósito que se tiene de aprendizaje. Nosotros tenemos un perfil, algo que vamos a querer lograr con la enseñanza. Esa no va a cambiar. Las herramientas, todo lo demás puede ser que cambie. Sin embargo, los objetivos fundamentales me parecen a mí que no se van a alterar significativamente con la modalidad. Bien, y eso es entonces lo que me gustaría compartir con ustedes. No sé si tienen alguna consulta o si no, le daría paso al moderador para continuar. Vamos a abrir un espacio de preguntas al finalizar la participación de todos. Entonces, hasta el final se va a abrir el espacio de preguntas, Elisa, para que agradezco su participación. Y continuando con la programación, damos paso a lo que es el homenajeado en esta semana de la carrera, al máster Maximino Suazo, el cual nos viene a hablar sobre la experimentación en física. Él nos va a comentar asuntos tanto si es posible que un Apple de simulación pueda sustituir esa experiencia que se logra en una práctica presencial de laboratorio, qué ventajas y desventajas presenta esta modalidad y qué soluciones aparte de estos Apple de modalidad virtual, qué aspectos de la realidad se podrían buscar en este contexto. Entonces los dejo a manos del máster Maximino Suazo, el cual nos va a comentar sobre esto. Muy bien, buenas tardes. Mi exposición con respecto a esos temas que usted ha planteado van a estar bastante
está, digamos, determinado por la experiencia que he tenido yo con estos asuntos, ¿va? Mi escasa experiencia. Pero, o sea que yo soy susceptible a cambiar después de esta exposición, ¿verdad? Después de lo que me diga, o me diga el doctor Armando Uceda y los que están ahí presentes. Miren, es muy común que cuando nosotros planificamos un curso de física, estableciendo, entre otras cosas, todas las actividades que vamos a desarrollar durante el mismo, nos enfoquemos casi de forma exclusiva en el sistema de elementos conceptuales de la disciplina que el alumno debe aprender y que está consignado en el programa de la asignatura. Teniendo eso en mente, diseñamos las clases que impartiremos, las tareas y los experimentos que harán los estudiantes y las evaluaciones también que les aplicaremos. Desde este punto de vista, la actividad experimental se constituye en una vía solamente metodológica importante para lograr que los estudiantes asimilen los contenidos disciplinares. Ella nos permite concentrar la atención de los estudiantes en algún fenómeno o en un proceso que guarda relación con los contenidos conceptuales vistos en clase y que nosotros sabemos que le van a ayudar justamente para que el alumno amplíe, consolide las cosas que le estamos enseñando. La interacción del estudiante con el medio a través de los sentidos le permite formar en sus mentes representaciones concretas, estables y duraderas de esos fenómenos y procesos que él observa en el laboratorio. Su aparato conceptual se va fortaleciendo en la medida en que encuentra consistencia entre lo que ha visto en la clase y lo que observa en el laboratorio. Una simulación asistida por computadora, bien diseñada, a mi juicio, podría lograr en algunos casos que el estudiante mejore su comprensión acerca de un fenómeno o proceso. Recalco que en algunos casos, ¿verdad? Este es lo que yo siento en este momento. Sobre todo cuando le permita modificar las variables que determinan el evento y también modificar las condiciones de partida que ocurren, ¿verdad? Sin embargo, la enseñanza de la física tiene otros aspectos, como bien lo decía el doctor Armando, que tiene como finalidad, por ejemplo, lograr que el estudiante desarrolle habilidades, entre las cuales están aquellas que son de carácter motriz y que tienen que ver con el uso de instrumentos de medición, la instalación de montajes experimentales y la recolección también de datos. Están también las habilidades de carácter intelectual, específicamente aquellas que están relacionadas con la solución de problemas. Cosas que a veces no se pueden lograr con las simulaciones asistidas por computadora. Por ejemplo, allí no se le revienta a uno un cable o no se le quema un foquito. O tal vez sí, ¿verdad? Si todo se diseña de esa manera. Pero ese tipo de problemas pequeños, minúsculos, que el estudiante resuelve para poder desarrollar el proyecto que tiene o la tarea que tiene el laboratorio, contribuyen enormemente a desarrollar sus capacidades de carácter práctico, que son muy importantes en el caso de las ingenierías y en el caso también de física.
Están también las habilidades de carácter afectivo, que generalmente no se toman en cuenta. A veces se desarrollan, pero no es muy común. No es porque nosotros las alimentemos, sino porque simplemente se dan de forma espontánea. Como por ejemplo la capacidad de las personas en dirimir situaciones conflictivas de forma pacífica, digo yo. Trabajar también de forma colaborativa. Tomar decisiones responsables. Todo eso a veces no se puede hacer en un ambiente así en la computación, en la computadora. Ahí si usted quiebra un beaker, no hay problema. Pero si lo rompe en el laboratorio, sí hay problema, porque de 5 que teníamos, quedan 4 y entonces ya queda eso desajustado. De eso se trata. O sea, de que las acciones que uno haga deben anticipar las consecuencias, los problemas que puede generar por eso. Vista la enseñanza de la física desde esos puntos de vista, yo creo que para mí por lo menos me resulta difícil lograr todas esas cosas y muchas otras cosas que uno las puede también discutir, pero obviamente por falta de tiempo no conviene hacerlo en este momento. Ahora, ¿qué alternativas hay? Bueno, se puede hacer una complementación con el trabajo en casa, como los colegas lo planteaban. En la caracterización de los tipos de experimentos que hay, entre los cuales están las prácticas de laboratorio, que es lo que normalmente nosotros hacemos, están también las tareas experimentales, que justamente es para que los estudiantes las realicen fuera del ámbito escolar, es decir, en sus casas, en algún estacionamiento o no sé dónde, con la exigencia obviamente de que ellos tienen que conseguir los materiales para hacerlo. Esa parte, independientemente en que nosotros hayamos tenido acceso al laboratorio, tanto en la universidad como en la pedagógica, yo la he practicado con los estudiantes. Es decir, en vez de hacer el experimento para medir la aceleración de la gravedad en el laboratorio, yo les pido a los estudiantes que consigan todos los elementos que se necesitan para eso, una cuerda, un objeto, un cronómetro, y que hagan el experimento en la casa, tomando en consideración, obviamente, las particularidades del fenómeno y del modelo. Los resultados en ese caso son buenos. Hay personas también que han trabajado mucho con esto de la ciencia en la cocina. Ahí ustedes saben, se juega con temperaturas, se juega con mezclas y cosas así. Entonces, es asunto de investigar cuántas cosas se han hecho y cuántas cosas uno puede proponer para enriquecer el número de actividades y poderlas implementar con los estudiantes. Está también lo que decía la profesora Elizabeth, relacionado con el uso de productos de la tecnología, como el teléfono celular, con todas esas aplicaciones que ellos tienen ahí, brújulas, acelerómetros, medidores de altitud, de presión y cosas así. Con todas estas cosas uno puede sugerir. Y al igual que el profesor Armando mencionaba estas revistas de la Sociedad Americana de Física, yo he visto que en los últimos números, básicamente desde el año pasado para acá, hay una sección que justamente
plantea ideas de cómo hacer diferentes experimentos, utilizando los celulares inteligentes, ¿verdad? Así que se puede complementar eso, las actividades utilizando el computador, con actividades prácticas también, que no olviden todos los aspectos que tiene que ver con la enseñanza de la física. Bueno, eso sería por el momento lo que yo les podría exponer. Agradezco su participación, Máster Maximino. E igual que como había comentado anteriormente, si alguno de los anteriores expositores quiere dar una pequeña opinión breve sobre el tema que te tocó hablar, el bloque sobre este tema que es bastante amplio, se les puede brindar la participación. Máster Barralaga, Máster Elizabeth o doctor Armando Luceda. Si no es así, continuamos con la programación como está previsto, dándole la participación al Máster Francisco Barralaga, el cual ahora nos va a hablar sobre el último bloque con el que se va a cerrar, que es aprendizaje significativo en la enseñanza de la física como modalidad virtual, el cual nos va a ser referente tanto a los instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y en base a la opinión de los estudiantes, cuáles son las mayores dificultades que presentan y cuál es la reacción que tienen ante esta situación. Entonces lo dejo a mano del Máster Francisco Barralaga, el cual nos va a comentar sobre esto. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me hicieron a esta mesa redonda y veo que hay coincidencia con los compañeros que me antecedieron. En realidad yo voy a concentrar mi intervención en las respuestas de los estudiantes. Es decir, la verdad es que el concepto de aprendizaje significativo es algo mucho más amplio. Más me voy a concentrar en las respuestas que los estudiantes han tenido, ¿verdad? No sé si puedo compartir la pantalla, ya lo puedo hacer. Sí, entonces... Sí, está habilitado. Sí, ya. Les voy a compartir entonces una breve presentación, ¿verdad? Déjenme ubicar los 10 minutos que me corresponden. Esta presentación reúne las preguntas que me pidieron contestar, ¿verdad? Es decir, las preguntas están en la siguiente, están acá. Es decir, primero deberían mencionar, ¿verdad? Que lo que yo voy a mostrar se basa en una consulta que se le hizo a un grupo de estudiantes, particularmente inicialmente de Física 200 y posteriormente de Física 100, aunque la consulta se extendió también para los de 321 y 415, sin embargo, ninguno de ellos contestó. Entonces solo tenemos respuestas de los estudiantes de 200 y de Física 100. Lo primero, estas son las preguntas que se me solicitaron evacuar, cuál es presentar el instrumento de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos teniendo en este momento de forma emergente y auscultar o en base a la auscultación de la opinión de los estudiantes, contestar cuáles son las mayores dificultades que ellos mencionaron en este sistema de instrucción virtual y cuál fue la reacción de ellos ante esta situación. Entonces, les voy a presentar muy rápidamente el instrumento, ¿verdad? Porque recordemos que tenemos un tiempo limitado. Entonces, el instrumento, observen, esa es la presentación, las instrucciones. La primera sección se ubica en la solicitud del área de estudio. Ahí están las 4 clases que les mencioné. Las primeras preguntas tienen que ver con el equipo de cómputo y con la conexión de internet que ellos tienen. ¿Y ustedes? No estamos viendo la consulta, Francisco. Permítame entonces. Seguimos con la presentación. La presentación, sí la vieron, la están viendo, permítanme. Sí, solamente la presentación. Ok, permítanme entonces. Vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, entonces les decía, la consulta
comienza mostrando, explicándole a los estudiantes por qué motivo se hace la consulta. Se les explica que es para responder a preguntas que posteriormente pueden convertirse en recomendaciones para las autoridades. Se les da una breve explicación de las instrucciones y la primera sección estrictamente tiene que ver con saber de qué área son ellos y posteriormente saber qué dificultades tienen ellos con la disponibilidad de equipo de cómputo y conexión a Internet, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que se les pregunta eso, si tienen acceso a cómo se conectan, si lo hacen por la computadora o lo hacen usando el celular. Posteriormente, se les pregunta cómo hacen su conexión vía Internet. Posteriormente, se les pregunta si en el proceso de conexión él incurre en gastos, ¿verdad? Y entonces se les pidió que dieran el rango de su gasto semanal. Posteriormente se les pregunta sobre las competencias que ellos consideran que tienen para enfrentar sistema de instrucción emergente, virtual. Se les pregunta si tienen dificultades, en qué tienen dificultades, particularmente en el uso de su celular o del sistema operativo de su computadora o de cualquier otra herramienta que pudieran ellos requerir, ¿verdad? Eso está dentro de las competencias que ellos tienen para enfrentar esta situación. Posteriormente se les ausculta sobre su capacidad de aprendizaje autónomo, es decir, sobre si se consideran ellos autodidactas. Y aunque es la misma pregunta, si ellos consideran tener las competencias para afrontar exitosamente este proceso. Posteriormente, se les pide en algunos casos que hagan las justificaciones, ¿verdad? Obviamente se les pregunta si manejan el inglés. El inglés sabemos nosotros que es una herramienta muy importante para hacer consultas vía internet porque todos sabemos que la mayor parte de la información se encuentra en inglés. O sea, el lenguaje en el que mayormente se va a encontrar la información es el inglés y por lo tanto se considera que es una herramienta muy importante. Déjenme ver, por la limitación de tiempo, voy a adelantar esto hacia lo que nos interesa más. Posteriormente, se les pregunta sobre las técnicas metodológicas que el instructor utilizó o está utilizando. Eso incluye preguntarle si usa Zoom, si usa Skype, si usa herramientas adicionales como el correo, el WhatsApp, ¿verdad? El Twitter. Después de eso se les dice si el profesor usa la plataforma, cuáles de estas opciones o herramientas utiliza. O sea, aquí estamos hablando, permíteme si está corriendo muy rápido, pero es un video, lo hice pensando en el escaso tiempo. Aquí se les pregunta que evalúen si su instructor usó videos, lecturas, simulaciones, foros, controles de lectura, tareas, controles de visualización, etc. Son todas las herramientas más o menos que tiene Moodle, ¿verdad? Que están en la plataforma presente. Y después se le pide que evalúe desde el punto de vista del nivel de aprendizaje que él percibe al utilizar, al estar en contacto con esas herramientas. Y después, déjenme ver, se le pregunta, considerando que él ha tenido experiencias no solo con sus profesores de física, sino también con profesores que le imparten otras asignaturas, ¿qué opina él o cómo se siente más cómodo si sería que el profesor se limitara a hacer uso solo de la plataforma virtual durante la instrucción, o si él prefiere que el profesor utilice, aparte de esa tecnología, utilice una tecnología de videoconferencia? Y finalmente que use ambas, ¿verdad? Y al final, como había una duda acerca se nos había dicho que un porcentaje alto, casi la mitad de los estudiantes, no se iban a matricular el próximo periodo, entonces se les preguntó sobre eso, si se iban a matricular considerando los resultados. Debo mencionar
que esta encuesta se planteó casi al final, ¿verdad? Ya el estudiante había tenido suficiente experiencia con la herramienta, el proceso virtual. Y finalmente se le preguntó sobre el desempeño de la plataforma, ¿verdad? Entonces, esta es muy rápidamente la información que tiene que ver con la encuesta que se les planteó, ¿verdad? Voy ahora a mostrarles, contestando las preguntas que se me pidió evacuar, primero sacando la información, obteniendo la información de esa encuesta, de esa consulta. Entonces primero les muestro cuáles considero yo que fueron los aspectos más importantes relacionados con las dificultades que ellos tuvieron. En primer lugar, fíjense bien, el 70.8% de ellos tiene acceso a la computadora, ¿verdad? Hay un 28, no despreciable, ¿verdad?, por ciento de los estudiantes que al no tener acceso a la computadora se ven obligados a hacer uso de su celular. Y unos muy pocos, este verde es menos del 1%. Luego tenemos cómo logran ellos el acceso a Internet. Entonces vean ustedes que casi el 65% de ellos tiene acceso en su casa a una conexión de Internet, pero seguimos teniendo más o menos un 31 o 32% que, vean, el amarillo hace uso de su celular y por lo tanto él tiene que comprar un paquete de Tigo o de Claro para lograr conectarse, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué viene a continuación. Esto es muy importante, fíjense bien. Se les preguntó si ellos hacían uso del paquete de Tigo, del paquete de Claro, más o menos cuál es el rango de gasto. Entonces miren, este 56% son los que no tienen problemas, ¿verdad? No hacen uso de servicios de prepago. El 43.9% restante, observen que un 29% de ellos, observen, un 19.3 más 9.9, gastan entre 50 y 200 lempiras semanales. Esto equivale al 70% de los que usan prepago. Es decir, de los que usan prepago, que se ven obligados a usar prepago para conectarse, el 70% de ellos gastan entre 50 lempiras y 200 lempiras semanales. Luego dice cuántos tienen dificultades para manejar con propiedad las herramientas de Internet. Entonces el 84% dicen no tener dificultades, y del 15.8 restantes, observen que la mayoría mencionan que tienen dificultades mayormente con el uso de su celular para hacer las conexiones, ya sea iPhone o Android, y con el navegador de Internet. O sea que si estamos pensando en darles capacitación a los estudiantes, deberíamos enfocarnos en eso, de ese porcentaje, a efectos de tener un mejor resultado. Luego, con respecto a la instrucción, al desempeño, perdón, de la plataforma, noten ustedes que solo un porcentaje muy bajo, de menos del 10%, dijo que era excelente. Menciona la gran mayoría que es medianamente, o aquí lo tenemos, o es buena o es muy buena. Y los demás mencionan que es pésima y que es mala, pero hay un porcentaje, uno podría decir más o menos que ellos consideran con una tendencia no del todo mala, que la plataforma es aceptable. Sin embargo, como no puedo presentar por problemas de tiempo, todo lo que se respondió, entre las respuestas que ellos mencionaban, lo que más se muestra en cuanto a la plataforma que le genera dificultades es que se cae continuamente. Quiere decir que el problema de la plataforma estriba estrictamente en el ancho de banda, a efectos desde el punto de vista de los estudiantes. Ahora, ¿cuál es la reacción de ellos ante la instrucción virtual, ante este proceso? Fíjense bien que el 53.2% de ellos consideran que se sienten medianamente cómodos. Ellos dicen que no tienen problemas. Pero hay un 46.8% que consideró que tenía problemas para adaptarse al sistema de aprendizaje virtual. Y
un porcentaje ligeramente menor consideró que no tenían las instrucciones, las competencias suficientes para afrontar con éxito este sistema de instrucción virtual, ¿verdad? O sea, hay un 65.5% que se sienten cómodos con esa instrucción. Luego preguntamos si el docente utiliza la plataforma virtual, un 97.1% sí la usó durante la instrucción. Y finalmente, ¿cuál de las actividades que el profesor utilizó, las lecturas, los foros, los controles, etcétera, consideraron ellos que les habían significado mayor importancia en su aprendizaje? Entonces observen que la mayor es esta, que no aparece con rótulo, pero es videos. Ellos consideran que los videos para ellos resultan ser adecuados. Posteriormente tendríamos las tareas que se les dejan, ¿verdad? Y las pruebas en línea, se entiende que son esas pruebas cortas que uno les deja para que ellos puedan mejorar su nivel de aprendizaje. Los foros honestos no son muy bien vistos por ellos. Los foros aparentemente dicen ellos que no sirven para mucho. Los controles de lectura serían los siguientes, que son estos de acá. Esa es la evaluación que ellos dieron acerca de las herramientas que fueron usadas por los docentes. Finalmente se les enfrentó, no sé si me da tiempo de mostrarles esto, 4 herramientas nuevas. No sé si me dan 3 minutos más para mostrárselas, que serían las herramientas en las que podríamos nosotros hacer énfasis en esta siguiente instrucción. ¿Qué me dice Marlon? Sí, está Adelante, bien. adelante. Okay, Adelante, Master. bien. La primera de ellas era lo que les mencionaba, la mencionó Elizabeth, son las pizarras virtuales. Entonces, ¿en qué consiste? Veamos en qué consiste la pizarra virtual. Son cortitos. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de fuerzas. Ahí lo tenemos. Fíjense bien. Aquí tenemos la pelotita. Experimenta el peso, la trae la tierra, mg. El peso provoca una tensión en la cuerda. ¿Ok? Luego hay una fuerza actuando sobre ella que la atrae en la dirección de esta placa. Ella es positiva, entonces de alguna manera aquí debería haber una placa negativa y aquí una placa positiva. O sea, la carga aquí debería ser positiva y la placa aquí debería ser negativa para que ella se sienta atraída, ¿verdad? Porque recuerden que ella es positiva. Entonces esa es la herramienta que les mencionaba, que se llama, permítanme que aquí me... Ok. Me perdí. A ver, ¿dónde estamos? Permítanme. Yo me perdí. ¿Qué están viendo ahorita? Ok. Volvamos a la siguiente. La siguiente es un control incrustado de video. Un video con control incrustado. Ese consiste en un video donde usted da información y en algún momento el video se detiene y le hace una pregunta al estudiante, ¿verdad? Y no lo deja pasar si no contesta esa pregunta. Ahí tienen eso, ¿verdad? Eso le permite al estudiante evaluar lo que el video menciona, ¿ok? Ese sería ese tipo de herramienta. La otra herramienta que se les dio a evaluar es la visualización del procedimiento. ¿En qué consiste? Pues consiste en que se pone el celular nuestro y se hace ellos pueden visualizar el procedimiento de desarrollo de un tema. Todas las ecuaciones que se muestran y se ve la descripción de todo al mismo tiempo que se va explicando, ¿verdad? Y la última que se les mostró, Francisco apagó su micrófono. permítanme. Aquí se detiene. No, está encendido. Creo que ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí, Francisco. Okay, sí, pero... Entonces, la última parte consiste precisamente en el resultado de la evaluación de ellos de estas herramientas.
Y entonces veamos qué fue lo que ellos respondieron, que esto nos va a dar una idea, fíjense bien. Aquí están, déjenme ver, creo que aquí está. En esa observen que la que más interés mostraron ellos, la que ellos dijeron que le generaba mayor nivel de aprendizaje es la pizarra virtual, seguida de la simulación del fenómeno, pero explicado, ¿verdad? No es una simulación en la que ellos van a hacer un applet, a desarrollar alguna experiencia con un applet, sino que el profesor les está mostrando un fenómeno físico y ellos están observando cómo el fenómeno se verifica, se desarrolla. Y la siguiente es la visualización del proceso escrito. La de menos interés para ellos es la del video de control de atención, en la que el sistema se detiene, ¿verdad? El video se detiene y les hace una pregunta. Entonces, esta sería mi aportación. Observen que uno puede con esto sacar muchas conclusiones y efectivamente tiene mucho que ver con lo que los compañeros han mencionado. Una cosa con la que quisiera terminar, en la que coincido con Maximino y con Elizabeth, es que el reto probablemente más grande que tendríamos nosotros en esta enseñanza virtual sean las experiencias de laboratorio. Creo efectivamente que si queremos que la física no se visualice, se perciba, como lo dice Maximino, ¿verdad?, al nivel correcto, no podemos dejar que ellos, evitar que ellos tengan experiencias donde toquen instrumentos de medición, ¿verdad? Eso es absolutamente necesario y me parece que efectivamente, como decía Elizabeth, es muy importante que busquemos experiencias en las que ellos puedan tocar, medir y puedan, si acaso nos toca seguir enfrentando esto, ¿verdad?, en este pack que viene a continuación, que es estrictamente virtual, yo sugeriría que se buscara la manera de combinar esas experiencias reales, ¿verdad? Bueno, hasta ahí mi intervención. Agradezco mucho su participación, Máster Barralaga. Gracias. Muchas gracias también a los demás expositores que han brindado esto. Y con respecto a lo que usted mencionaba, creo que tal vez hay instructores aquí presentes, igual que yo, hemos sabido lo que fue la dificultad de este periodo de poder terminar lo que fueron muchos laboratorios, porque buscar un Apple que se adecue a los requerimientos, a los objetivos que se desea cualitativa o cuantitativamente es muy complicado. Correcto. Una, por la especificación de los temas que se busca realizar, no hay como una abundancia de Apple para poder hacer ese desarrollo. Y qué objetivos en sí primordiales es lo que uno quiere lograr con finalidad de ello. Eso quería aportar también. Creo que tal vez si hay algunos instructores aquí presentes en la charla, también supieron lo que fue esa dificultad en este periodo. Entonces, como último punto, se va a abrir la participación para las personas que quieran hacer alguna consulta, unos 10 minutos de participación, preguntas a cada uno de los expositores aquí presentes. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan con claridad. Le escuchamos, Andrés. Mucho gusto. Voy a activar la cámara. Mi nombre es Andrés Martínez. Soy estudiante de física. Actualmente vivo en Santa Rosa de Copán y es muy emocionante para mí estar en este espacio porque es una ciencia que yo disfruto mucho personalmente y estoy emocionado de recibir clases con todas las figuras que están aquí presentes. Y pues en este periodo virtual he experimentado pues un cambio radical, ¿no? Estamos acostumbrados, como se mencionó anteriormente, a un sistema educativo muy conservador. Estamos acostumbrados a la clase presencial y también estamos acostumbrados a pensar que el maestro tiene la completa responsabilidad de crear nuestra educación integral, cuando el propósito del maestro es guiar y dar asesoría cuando tenemos dudas, ¿no? Muy importante desarrollar la parte de nuestra educación autodidacta. Y mientras hablaban, tomé particular interés en lo que dijo el doctor Eusebio al principio, que fue la cantidad de información disponible para nosotros como estudiantes de física que se presenta en las plataformas educativas.
Y yo he disfrutado mucho aprender por mi cuenta con los libros que tengo disponibles en casa, pero he pasado por esa dificultad de no poder encontrar una dirección acerca de recursos para consultar, qué libro estudiar después, qué asignatura estudiar después, o qué recursos buscar para poder, por ejemplo, encontrar problemas más difíciles, porque al menos yo he escuchado que ya las clases en Ciudad Universitaria requieren un poco más de dificultad. Los problemas que hay que buscar, por ejemplo, para la clase de cálculo 2 hay que ir más allá de los problemas que plantea el libro. Entonces, me gustaría algún consejo de cómo encontrar esos recursos, si es que alguno de los integrantes de la mesa redonda lo puede proveer. Esos son los famosos problemas tipo. Así le llamamos, ¿verdad, Elizabeth? Maximino. Sí, bueno, pues entonces ahí mi primera recomendación es que acuda a su tutor, a su profesor de base, porque nuestro trabajo es ayudarle a encontrar esos recursos. Entonces, en primer lugar, la guía, la persona que le diga dónde conseguir, por ejemplo, los problemas más difíciles de 321, de 415, es el docente de la asignatura, y entonces el rol nuestro ahorita es precisamente ese, ayudarles a ustedes a encontrar el camino para su aprendizaje individual. Eso en primer lugar. Y lo otro, pues, sí, eso básicamente sería mi recomendación inicial. Muchas gracias por la participación. Agradezco el espacio. No sé si... Nos quedamos solitos, yo creo. No, hola. Muy Hola, buenas. Oscar. Hola, buenas. Muy ¿Escucha? buenas. Ingrid. Aquí, hola. Hola. ¿Qué tal? Aquí aprendiendo un poco de los mejores, ¿verdad? Estaba poniéndome a pensar que ustedes pues tienen una amplia trayectoria y creo que nosotros los jóvenes tenemos mucho, primero, interés en aprender de ustedes, y segundo, tenemos el agrado de escucharlos a todos ustedes, al doctor Eusea, a la profesora Elizabeth, al profesor Barralá y al homenajeado, ¿verdad? El profesor Maximino, todos ustedes excelentes figuras. Gracias por esta capacitación. Hasta cierto punto es una mesa redonda, pero bueno, se aprende siempre de todo lo que ustedes tienen. Yo siempre digo, aprendo mucho, tanto de los jóvenes como de los, no digamos, de los profesores de experiencia como ustedes. Hablando un poquito sobre los recursos que mencionaban, sobre todo en la parte experimental, pues con el doctor Eusea tuve el agrado de utilizar muchos. Uno de ellos creo que son los videos, se llaman, el doctor Eusea, no sé si usted se recuerda, Direct Measurement Videos. Creo que eso es un recurso que está muy bien montado. Videos previamente grabados, ¿verdad? Donde uno puede hacer mediciones directas sobre los vídeos. Entonces uno puede utilizar reglas, medidores de velocidad, de tiempo, y creo que son recursos excelentes que nosotros podemos utilizar, entre otros recursos, ¿verdad?, que nosotros ya conocemos. Nada más quería aportar esto, y una vez más, pues, darles las gracias a todos. Gracias a usted, Ingrid. Wilmer está haciendo una pregunta por el chat. Dice, ¿qué es lo que va a pasar si la pandemia continúa? ¿Nos están haciendo recortes presupuestarios a la U? ¿Cómo le vamos a hacer con la enseñanza de la física? Creo que esa es la pregunta que está haciendo Wilmer, una pregunta muy difícil de contestar, pero pues vamos a tener que sobrevivir a esto y a cualquier otra cosa que venga, y
Afortunadamente, existen una gama de recursos didácticos que son gratis. El montón de pizarras virtuales, simuladores, etcétera. Para eso, si bien es cierto, hay programas de paga, hay también programas gratis. Y entonces esa es una de las ventajas que afortunadamente tenemos, que a pesar de no contar con los recursos para nosotros ser los diseñadores de los paquetes, afortunadamente podemos usar, y entonces ahí tenemos que desarrollar nuestro ingenio, obviamente la universidad tiene que ser consciente de eso. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos, que de inmediato vamos a tratar de discutir con nuestras autoridades, es esa, es decir, ¿cómo pretendemos nosotros en un curso virtual, por ejemplo, dar a un profesor, por decir algo, 100 estudiantes en un salón virtual? Es decir, también estamos en la misma problemática. El hecho de que tengamos una educación virtual no quiere decir que es una educación de maquila, en la que yo no voy a atender individualmente al estudiante, al contrario, ya que no lo podemos ver face to face, tenemos que tener un contacto, una comunicación más individualizada con los estudiantes. Y entonces el hecho de que yo tenga una plataforma no significa que voy a desatender a los alumnos. Es una cosa que yo creo que debemos reflexionar al interior de la universidad. Ahí sí que me gustaría a mí, porque está cerca de los tomadores de decisiones, que el doctor Euseda nos dé a conocer cuál es su idea al respecto. Mucho se anda rumorando de que vamos a tener aulas de 100 estudiantes, de 60 estudiantes, y entonces Wilmer pregunta, ¿y cómo le haremos entonces para atender? ¿Cuáles van a ser las estrategias que vamos a seguir? Sí. Fíjense que dos cosas quiero resaltar de esta pregunta que me hace Elizabeth. Cuando yo entré a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el total de estudiantes de la universidad era menos de 10,000. Y en la física equivalente a las 100, se hacían 14 experimentos de 3 horas cada uno. Ningún grupo tenía más de 20 alumnos, y los salones donde hacíamos los laboratorios eran como unas 5 veces más grandes que los salones que están ahorita usando los jóvenes. El equipo era Fiwi, una buenísima marca. Que entonces no era un equipo viejo, pero tampoco era nuevecito. Todavía hay algunos en el almacén, ¿eh? Sí, y todavía hay osciloscopios de aquellos grandotes. Entonces, cuando llegué a 321, hacíamos 13 laboratorios de 321, y ahí los grupos eran más pequeños. Entonces, ¿qué quiero? Pero cuando me tocó entrar como profesor, que yo di la clase de 321 para ingeniería eléctrica, como estaba de moda eléctrica, teníamos como 130 estudiantes, un aula enorme. Creo que Maximino alcanzó esa aula grandota, ¿va? Con un montón de estudiantes. O sea que el hecho de que ahora hablemos de la virtualización y que se va a masificar el estudiante, eso es viejo. Antes, que no había computadoras, también nos ponían 110, 120 estudiantes por sección en esas aulas grandes. Cuando yo di clase de física en la Universidad de Texas en Austin, tenía 199 alumnos. Claro, era un auditorio grande con micrófonos y todo, y no corregía yo los exámenes, sino que tenía a alguien que la universidad contrataba para corregir exámenes y tareas. Claro. Cuando era estudiante yo, me tocó hacer ese papel. Entonces, el problema que hay ahí es que la clase magistral era el centro del escenario. Ahora yo por lo menos me pongo a pensar, ¿qué me escucharía en ese edificio? Era en el aula de economía, en un aula de economía. ¿Qué podía escucharme el alumno? O el de derecho también, el alumno. El alumno número 110 que estaba allá arriba, ¿verdad? Cuando yo me ponía emocionado a hablar del rotacional, el gradiente y todas las cosas. No. Esos iban, no había fotocopia, no había tampoco celulares para tomarle fotos a la pizarra. Entonces, ese es un problema viejo.
erróneamente, algunos manejan la idea de que porque un MOOC puede tener 1 millón de alumnos, se puede poner 300 alumnos a un profesor. Lo que ocurre en un MOOC es diferente porque ahí todo está computarizado y solamente ve el foro el profesor ocasionalmente y tiene gente que le ayuda a contestar preguntas del foro ocasionalmente. Y hay mucha instrucción entre pares. Acá no. La UNAM de México trabaja un programa excelente con Moodle que tiene en promedio 35 alumnos por sección. Algunos dicen que 20, no, tampoco así, ¿verdad? Va a salir carísimo también, pero 35 alumnos por sección a un profesor de tiempo completo y en crisis han subido, pero no, normalmente ese es un buen número. No creo que 70, yo me volvería loco si realmente es pesadísimo para uno y es cansado estar frente a la computadora, ¿verdad? Yo creo que me canso más frente a la computadora que frente a los estudiantes, te lo digo honradamente. Sin embargo, una ventaja que tiene el hacer videos con contenidos, como los que nos acaba de presentar Francisco, es que sí hay cierto control sobre la calidad. Porque la universidad le da a uno, antes le daba la lista de alumnos que tenía matriculados y le decían, nos vemos el día que dictes calificaciones. Y el proceso de supervisión siempre ha consistido en que pasa alguien de personal viendo a ver si Maximino llegó o si Armando llegaba a la hora. Entonces, me parece que cuando el curso se da en línea, queda más evidencia, ¿verdad?, de lo que se está haciendo, por un lado. Por otro, con el debido respeto, Tegucigalpa siempre ha absorbido los recursos mayoritariamente. Se está viendo ahorita en medicina también que tenemos 25 especialidades médicas. Aquí en Tegucigalpa y en San Pedro teníamos 2, subimos a 5 este año. Y nos cae la pandemia, nos entra por el Valle de Sula. Todo ha sido aquí centralizado. No es la diferencia física. Entonces usted no puede tener, digamos, aparte de las visitas de supervisión que hace ocasionalmente para ir a los centros regionales, forma de controlar la calidad de lo que se hace en los centros regionales. Si usted tiene un curso en línea preparado bien, puede tener su tutor allá, pero los contenidos que le van llegando desde Tegucigalpa, que es donde se están produciendo los cursos, le garantiza que la entrega de los contenidos puede ser de mayor calidad. Eso es, lo digo, somos colegas, lo estoy viendo como un hecho real. Por otro lado, volviéndolo a los laboratorios, esta importancia de los laboratorios introductorios ha sido cuestionada en todo el mundo. Hay un problema en el mundo desarrollado que el premio Nobel Carl Wyman lo estudió y lo sacó hace como año y medio. Compartí con Maximino ese paper. Y ellos comparan en la ciencia, el laboratorio introductorio de un curso de ciencia. Ya lo hicieron para química también. ¿Qué impacto real tiene lo que aprende el estudiante en ese curso para su futura vida en un laboratorio, digamos, de física más avanzado? Y encontramos que era muy poco, porque el instructor de laboratorio era estudiante de doctorado y lo que le interesaba era pasar sus clases de doctorado y atendía, ¿verdad?, con un formato muy estandarizado todas sus responsabilidades en las tareas de laboratorio. Y se ha encontrado que en países como el nuestro, los profesores sienten que se les ensucia la mano cuando tienen que dar un laboratorio. En la Universidad Nacional hasta puede ser objeto de que lo lleven al sindicato a un jefe de departamento. Sí, le dice que parte de su carga de un profesor es dar un laboratorio, impartir un laboratorio, porque el laboratorio se ha visto como una actividad de menor importancia. Yo tuve la suerte cuando hice mi maestría que el jefe del departamento de física donde hice mi maestría me daba el laboratorio de electrónica. Él directamente.
y solo había 2 alumnos por mesa y no pasaba de 20 personas sentadas ahí. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que el laboratorio es extremadamente importante en el papel, pero en la distribución del recurso, a lo largo desde que yo fui jefe, todas las jefaturas han tenido la presión del espacio físico y quien ha pagado el sacrificio mayor ha sido el espacio dedicado a los laboratorios. Es cierto que no cabíamos, pero los laboratorios se fueron seccionando, fraccionando, y aquellos espacios bien concebidos en los años 60 se fueron perdiendo y se llenaron de cubículos. Entonces, si vamos a hablar con la mayor, como ustedes que son mis colegas, franqueza, si aquí solo faltan las cervecitas que siempre nos ponemos ahí con Nino y Barralaga cuando discutimos estos temas. Si vamos a hablar, o la botella de ron, si vamos a hablar de estos temas hay que reconocer que paulatinamente el papel que juega el laboratorio en la formación del estudiante de ingeniería o de física introductorio se fue poniendo en un rincón del quehacer académico. Entonces, sustituir ese papel que le estamos dando, eso no cuesta. Recuperar el papel que realmente debe tener el laboratorio, eso sí está costando. La universidad dejó de invertir en el laboratorio porque, bueno, se hicieron, todos los jefes hicimos proyectos para mejorar los laboratorios, pero igual, no, nadie se depeló por eso. Maximino y Elizabeth saben que en la pedagógica vino un equipo de laboratorio de primera que los auditores tardaron 5 años en inventariarlos. Y estaban las cajas en la bodega. Y si uno quería tocarla, le decía, cuidado, que no estén en el inventario, ¿verdad? Entonces, no urgía que nos llegara el equipo nuevo. A nosotros sí, pero hasta que una vez nos metimos a la brava y empezamos a abrir las cajas, después lo pusieron en el inventario. El punto, que me extiendo porque este punto lo considero extremadamente importante. El punto que quiero decirles es que está documentado que en la mayoría de las universidades del mundo, los trabajos de los laboratorios introductores de física los han ido valorando menos. El trabajo del profesor Carl Wyman, que es el premio Nobel de física en aquel entonces de la Universidad de Colorado, está en Stanford ahora o en otra universidad, midió el trabajo en las 10 mejores universidades de Estados Unidos. Y el resultado es que no había una correlación entre lo que tenía que ser un buen experimentalista en un laboratorio de física en un posgrado y lo que había aprendido en los laboratorios introductorios. Eso me hace pensar que es un buen momento para reflexionar y reconceptualizar lo que vamos a hacer cuando regresemos a valorar estos laboratorios, lo que vamos a hacer. Pero si seguimos haciendo más de lo mismo, no es correcto. Cierro con una anécdota. En cierta ocasión, me di cuenta que los alumnos de 200 solo hacían un laboratorio con el péndulo y solo lo hacían con un péndulo. Y yo pregunté a un instructor una vez por qué solo usaban un péndulo. Y la respuesta fue porque solo hay un tornillo en el cielo raso para colgar el péndulo de 2 metros. Eso significaba que no se entendía qué era el trabajo de laboratorio que se estaba haciendo. Entonces hay que ponerle mucho pensamiento a esto. Gracias. Si hay alguien más que quiera aportar, veo la mano levantada del ingeniero Wilmer Betanco. Si quiere dar su aportación, puede encender el micrófono. Buenas, ¿me escuchan? Claro. Sí, se escucha, sí. Bueno, en primera, pues quería aclarar que no fui yo que hizo la pregunta. Creo que hay 2 Wilmer aquí en la sala. Pues alguien piensa que fui yo. Es muy buena pregunta, por cierto. Me quiero salir un poquito de la idea del tema y quiero en primer lugar felicitar a los expositores, al doctor Uceda, a la profesora Elizabeth, al profesor Barralaga y muy en especial en esta ocasión al profesor Maximino Suazo. Darle las gracias a él por todo lo que nos ha aportado, por todo lo que nos ha enseñado y sabemos que él ahora pues ya se retira, pero van a quedar sus enseñanzas siempre. Creo que la mayoría estuvimos con él, aprendimos mucho y empezamos a hablar cosas muy importantes, sobre todo en el área experimental. Más que todo, ese era mi aporte, compañeros. Agradecerle al profesor Maximino Suazo por todo lo que nos ha dado y por su gran aporte a la física. Gracias.
Si hay alguien más que quiera participar aquí de los presentes, veo que estaba conectado el decano de la Facultad de Ciencias, el licenciado Nabil Caguas, también está el coordinador de la carrera, el doctor Larios, si quieren dar también alguna opinión con respecto al tema. ¿O alguien Oscar, más que quiera aportar? nada más quería atender un chat. Sí. Alguien estaba diciendo que no ha usado la pizarra virtual. Solamente para información, el Instituto de Profesionalización está armando una red de docentes para que trabajemos en pares, y en esa red de docentes se puede hacer, se pueden compartir esos recursos entre todos, ¿verdad? Entonces, creo que fue no recuerdo ahorita si Leslie. fue Leslie, ¿verdad? Entonces, para Leslie, que está en el Departamento de Física de la Tierra, vamos a tener esa red y tal vez ahí podemos compartir esos recursos. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Hola. Sí. Sí, Pedro. Adelante, Sí, Pedro. ¿me escuchan? Entrecortado. Recortado, Pedro. Hola, buenas tardes. Muy contento de... ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ahora sí, mejor. Ok, déjenme ubicarme en un punto que puedan escucharme. Denme un segundo. Mucho mejor, ¿verdad? Ok, denme un segundito. Sí, no sé si aquí se escucha mejor. Sí, ¿verdad? Sí, mejor, Pedro. Hola, hola. Adelante. Adelante, Pedro. Ok. Felicitarlos, ¿verdad? Definitivamente, pues, creo que para nosotros es una gran... ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí. Sí, ok. Bueno, yo quería hacerles una consultita, ¿verdad? Siempre en el tema de los laboratorios. Con respecto a la interacción con los estudiantes, yo recuerdo bien que al principio, cuando no contaba el departamento con un presupuesto para compra de equipo de laboratorio, ¿verdad? Maximino, si no recuerdo, él creo que incluso empezó a hacer experimentos con elementos que podíamos tener fácilmente a la mano, ¿verdad? Entonces, si podría ser una alternativa para los estudiantes, que esos elementos que tengan en su casa nos pudieran servir para de repente algunas prácticas básicas en laboratorios que no tienen un alto grado de complejidad. Entonces, esa es mi consulta. Agradecer el espacio, ¿verdad? El tiempo que se toman igual los expositores. Felicitar a Maximino. Lo tuve como catedrático y lo tuve ahora como compañero del departamento. Entonces, para mí es una gran alegría saber pues los logros que él ha obtenido. Igual pues los profesores que están en la mesa. Entonces sí me gustaría, de repente hay estudiantes que pudieran tener elementos, no sé si nos podrían servir para las físicas que son más básicas, pues que se van a impartir ahorita. Esa es mi consulta. Quisiera aportar algo sobre eso. En mi experiencia como docente e interesado en la parte experimental,
diseñando equipo de bajo costo para la experimentación en física, yo llegué a la conclusión de que más o menos el 80%, del 80 al 85% del equipo que necesitar nosotros o utilizar en los cursos introductorios de física a nivel universitario pueden ser elaborados aquí en el país. Algunos instrumentos de medición como balanzas, fuentes también de voltaje y cosas así, es preferible comprarlos porque a veces resulta más caro producirlos que comprarlos en el exterior. Los chinos hacen fuentes de voltaje por millones y les resulta barato. Pero el equipo de bajo costo, porque por ser de bajo costo no necesariamente implica que los experimentos van a ser sencillos o que no van a dar resultados experimentales apropiados. Por supuesto que sí, siempre y cuando se diseñen con base a criterios experimentales. Ahora, nosotros no solamente diseñamos equipos para los cursos introductorios, también lo hicimos para los cursos de la carrera. En óptica, por ejemplo, nosotros hicimos una gran cantidad de experimentos usando punteros láser, piezas de vidrio y cosas así. Y bueno, experimentos usando LED. Logramos medir la constante de Planck usando LED sin necesidad de utilizar equipo traído del exterior. El asunto es que en el contexto de esos cursos también de laboratorio avanzado, se aprenden toneladas de física, leyendo artículos, y también se potencia bastante la creatividad y la capacidad combinatoria de los estudiantes. Es decir, los estudiantes que se familiarizaron con instrumentos de medición en los cursos iniciales de física, después tienen la posibilidad de elegir ante un problema experimental, decir, bueno, este instrumento me sirve, este otro no, porque ya conocen las características. Y aquellos de los cuales no conocen, pues simplemente busca la información, la lee y lo utiliza. Entonces, yo, por la experiencia que tengo en esa parte, yo considero que sí, efectivamente, se pueden hacer experimentos en casa. Tal vez la dificultad sea conseguir algunos materiales, pero no tanto porque no existan en localidad, sino simplemente porque están las restricciones para movilizarse. Pero sí se puede. De hecho, también a los estudiantes, sobre todo de la pedagógica, yo les he mostrado que no se necesita, no es preciso, pues, o no es excusa decir que yo no hago experimentos porque no tengo un recinto cerrado y dotado del mejor equipo para hacer experimentos. Uno puede hacer experimentos en un pasillo, en una cancha de baloncesto, en varios lugares puede hacer, siempre y cuando consigan los implementos y se den las condiciones ahí, ¿verdad? Sí. O sea que, así como la enseñanza virtual está tomando auge, también los experimentos en casa con materiales de bajo costo vuelve a tomar auge. Eso es lo bueno, ¿verdad? Eso es rescatable, Maximino. Sí. Estos momentos de crisis nos hacen dar vuelta, ¿va? Así es. Y volver a los orígenes. Volver a los orígenes. No olvidarla. Así es. Bueno, entonces damos por concluido lo que fue esta mesa de redonda, cerrando ya lo que fue el espacio de preguntas y agradeciendo a cada uno de los expositores y las personas que estuviesen presentes en lo que fue esta mesa redonda. Gracias por cada una de las participaciones o intervenciones también,
del público que estuvo aquí presente. Agradezco a cada uno por la aportación, valiosa aportación. Doctor Uceda, Máster Maximino, Máster Elisa, Máster Barralaga, agradezco su tiempo y fue para mí un honor haber sido el moderador de esta mesa redonda, que creo que tuvo espacio para más. Es un tema creo que es muy amplio de tratar, dada la temática. Entonces agradezco y con esto despido lo que es la mesa redonda y les invito a que sigan formando parte de las demás actividades que van a tener lugar en el marco de la Semana de la Física. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo también agradezco antes la deferencia que tuvieron, ¿verdad? Para homenajearme y para invitarme a esta mesa redonda, que yo creo que tiene un radio como de 10 kilómetros. Más, Maximino, más. Usted está Más, en yo una vivo en el puntita, yo estoy en Zamorano. otra puntita. Bueno. Y hay uno que está apuntado allá en Copán. Es cierto, sí. Ah, pues sí. Ese queda fuera del modelo. Sí, no, y está Marquitos de San Pedro también. Sí. Son singularidades esos dos. Sí. Sí. Salud.